Libro de Salmos, capítulo 51, versículo 5. Con un amén. Amén. Leemos la santa, la bendita, la gloriosa palabra de Dios, en el nombre de Dios Padre e Hijo, Espíritu Santo. Amén. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Dios añada bendición a nosotros a través de lo que es su santa, su bendita, su gloriosa palabra. Padre, gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Tu palabra es vida, tu palabra es luz. Bendícenos a través de tu palabra, Señor, que tú puedas por un momento ignorar mis pecados, oh Dios, y usarme como canal de bendición para que tú ministres a tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén, amén. Desechado por el hombre, pero escogido por Dios. Amén. Aleluya. Increíble que yo nunca había entendido este verso bíblico hasta hoy, hermano. Y no tengo mucho tiempo en el Evangelio, pero algunos no habían nacido y ya yo era Evangelio. Algunos de los que están aquí no habían nacido y ya yo estaba en la iglesia. Y nunca había entendido por qué David decía esta palabra. Incluso pido perdón porque un día yo dije, bueno, cuando viene a ver, eso lo dije en una ocasión predicando, cuando viene a ver fue que Isaí tuvo un entretenimiento de vejez por ahí y tuvo ese muchachito y lo trajo a la casa. Pero no es así, hermano. Cuando David dice, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre, porque él estaba convencido de que era hijo de adulterio, hijo de fornicación. Sin embargo, la misericordia de Dios es tan grande, como vamos a ver hoy, que David estaba equivocado. Él no era hijo de adulterio, ni tampoco hijo de fornicación. Damos gracias a Dios por eso. Porque al igual que David, hermano, wow, este mensaje es increíble. Al igual que David, muchos de los que le servimos a Dios pasamos por un proceso de menosprecio. Pasamos por un proceso en que nosotros pensábamos que no éramos hijos de nuestros padres, por el maltrato, por la vejación, porque nos ignoraban, porque nos maltrataban, porque muchas veces no nos preferían frente a otros de los hijos. Y cuando venía la bonanza, era para el otro. Pero cuando venía el problema, entonces era para ti, o era para mí. Y David pasó por ese proceso, hermano. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Yo me atrevería, si lo tuviera, no lo tengo, para que no se haga ilusión, a darle 1,000 pesos al que me diga cómo se llamaba la mamá de David. Nadie sabe. ¿Cómo se llamaba la mamá de David? ¿Quién? La mamá de David, ¿cómo se llamaba? Alaba. Es que la Biblia no menciona cómo se llama la mamá de David. Y no lo menciona precisamente porque para los judíos David tenía razón. Él era hijo de adulterio. Para los judíos David era hijo de fornicación. Pero no solo para los judíos. No solo para los judíos. Para Isaí, David era hijo de adulterio. Por eso usted ve la diferencia. ¿No se le ha preguntado a usted por qué cuando el profeta viene y le pregunta por los hijos,
Solo 7 de los hijos pasan, pero David el octavo no pasa. Y tiene el profeta que decirle, espérate, que hay un problema. Es que falta algo aquí en este lugar. Es que Jehová me está diciendo que hay algún hijo que no está en este lugar, y hasta que ese hijo no aparezca, no nos vamos a sentar a la mesa. Isaías entonces dice, pues, hay un muchacho ahí que está cuidando las ovejas. Me imagino que él no le diría al profeta nada, porque Isaías entendía que también el profeta sabía que David era hijo de fornicación. Tipo de Cristo, hermano. Me conmueve este asunto porque es tipo de Cristo. ¿Usted cree que los judíos hasta hoy se han tragado el cuento de que Jesús es hijo del Espíritu Santo? ¿Usted cree que los judíos no acusan a María de fornicación ni de ramera? ¿Usted cree que en el caso de María, los judíos hasta hoy no están pensando por qué José no ordenó que la mataran, que la lapidaran? Pues eso mismo iba a suceder con la mamá de David, que dicho sea de paso, es la madre de todos, de los 8 hijos de Isaí. ¿Cómo se llamaba? Preguntaba yo, la mamá de los hijos de Isaí. Se llamaba Nitzebet, con Z, Nitzebet, madre de David, esposa de Isaí, el cual era hijo de Obed. ¿Recuerda usted? Isaí era hijo de Obed, nieto de Booz, y de Ruth, la moabita. Vaya cayendo conmigo ahora. ¿Cuál era el problema? El matrimonio entre Isaí y Nitzebet estaba prohibido por la ley de los judíos. ¿Por qué razón? Porque Isaí era hijo o descendiente de una extranjera, de una moabita. De hecho, no cualquier moabita, de una sacerdotisa moabita, que era Ruth. Ruth fue criada en el templo donde se sacrificaba niños al dios Micón, dios de Moab. Incluso quien salva a Ruth es el propio Jehová. ¿Cómo la salva? Ya a Ruth la tenían preparada porque le tocaba el sacrificio. O sea, la iban a poner en los brazos del ídolo y la iban a echar al fuego para quemársela a Micón. Pero cuando la estaban vistiendo y poniéndole la corona para sacrificársela a Micón, se dieron cuenta de que ella tenía unas marquitas como un rechazo en la mano, y dijeron, no podemos sacrificarle esta niña a nuestro Dios, porque esta niña tiene imperfección, tiene marcas en la piel, y eso le salvó la vida. No tenemos que decir cómo Ruth llega a Belén, porque conocemos la historia, ¿verdad que sí? Pero el matrimonio de Booz con Ruth era un matrimonio prohibido, porque la ley judía prohibía a los judíos casarse con una extranjera. En varias ocasiones el pueblo judío había hecho un ejercicio en donde decían todos los hombres, ok, vamos delante de Dios a despedir a la extranjera con sus hijos, porque ellos no lo tenían como hijos, no lo tenían como judíos, y lo despedían, a veces sin nada, sin nada. Y era una orden de Dios, por el gusto que nos parezca. Por ejemplo, cuando yo veo
el caso de Abraham con Ismael. Yo digo, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que Abraham despache a esta mujer atento a una botellita de agua? Gloria a Dios. Mira un poquito de agua, vete. Sabiendo que iba a atravesar el desierto. O sea, prácticamente la mandó a morir junto con el niño. Solo por la intervención de Jehová no murieron los dos. Pues en este caso estamos frente a la misma historia. Boaz y Ruth, una boda prohibida. Ahí viene su hijo Obed. Y luego viene Isaí, padre de David. Pero Isaí, cuando se va a casar con Betsabé, su boda era prohibida según la ley judía. Porque Isaí era descendiente de una moabita. Por lo tanto, no se podía casar contra la familia de Betsabé. Parece que Isaí se casó. Pero ¿qué pasa? Como el matrimonio, según la ley judía, estaba prohibido, parece que periódicamente la familia de Betsabé se la quitaba a Isaí. E Isaí entonces comenzó a dudar de la esposa. Dice, oye, pero cuidado si estos muchachos no son míos. Porque se habían separado tantas veces, la familia lo había separado tantas veces, que él tenía duda de que los 7 muchachos fueran de él. Y entonces toma una decisión. Y dice, yo lo que voy a hacer es que voy a tomar la sierva de Betsabé, voy a engendrar un hijo, como la esclava no es judía, ese hijo es el que me va a heredar, el hijo de la esclava. Y tiene todo planificado. Era normal que los señores se allegaran a las esclavas, incluso con la anuencia de la esposa, como en el caso de Sarai, ¿verdad? Le digo, no, acuérdate con mi esclava para que tú tengas un hijo, porque es imposible que yo tenga hijo. Ahora, ¿qué acontece esa noche cuando Isaí piensa allegarse a la esclava? ¿Recuerda usted lo que sucedió con Raquel y Lea? ¿Qué sucedió con Raquel y Lea? Raquel se casa con Jacob, pero como no había luz, porque no se había inventado la electricidad todavía, en medio de la oscuridad, el padre de ellas viste a Lea con la ropa matrimonial y Lea se cuela en la tienda matrimonial y amanece con Jacob. Y cuando llega la mañana, que Jacob ve a esta mujer, dice, me engañaron. ¿Por qué tú me engañaste? Lea era bastante feita, ¿no? Era feita, no era bonita. Muchas gracias. No era bonita. Pero Jacob era un engañador. Él tenía que pasar por lo mismo para que él viera que engañar no era bueno y se arrepintiera. Pues pasó lo mismo con Isaí y la sierva de Betsabé. La esclava amaba mucho a su ama, y entonces en la noche en que Isaí iba a estar con ella, ellas se intercambiaron. Y Betsabé estuvo con su esposo. Me imagino que no mencionó palabra, él no se dio cuenta en la oscuridad que había estado con Betsabé. Él pensó que había estado con la esclava, pero en la madrugada se intercambian y Betsabé se va, y cuando él se levanta, él piensa que amaneció con la esclava. Ahora vaya problema. Par de mesecitos después aparece Betsabé con la barriga, y entonces Isaí dice, aquí se atrapé, embarazada y no ha estado conmigo. Por lo tanto, ese muchacho que ella tiene en la barriga no es mío. Los judíos intentan que Isaí la mande a lapidar. Era normal que la mataran. La ley judía lo contemplaba. Una muerte terrible, una muerte atroz. Pero Isaí decide no matarla.
no lapidarla. Meses después entonces nace el muchacho, pero para Isaí ese muchacho lógicamente no es de él, es hijo de adulterio, es hijo de fornicación. Ahora la madre sí sabía lo que había sucedido y la esclava también lo sabía, pero Isaí no lo sabía porque nadie se lo dijo. Entonces David fue criado como hijo de adulterio, como hijo de fornicación. Sus hermanos lo despreciaban. Sus hermanos constantemente le decían: tú eres hijo de, ¿sabes la palabra que dice, verdad? Es lo que tú estás hablando, tú eres hijo de fornicación, tú eres hijo de adulterio. Mi mamá engañó a papá con tu papá y ni siquiera sabemos quién es. Y por eso, por vergüenza, porque él no dejó que la mataran, por vergüenza se quedó con el muchacho, pero lo crió aparte. Lo crió como que no era su hijo. Lo maltrató bastante en el camino, hermano. Bastante. De tal manera que el propio David, el cual, oye, increíble, los caminos del Señor son terribles. Si David no hubiese pasado por ese proceso de creer que era hijo de adulterio, de que lo trataran como un hijo adulterino, de que él fuera desechado, de que él fuera maltratado, todas esas canciones que él le compuso a Jehová, que es el libro prácticamente completo de los Salmos, no hubiese existido hoy. Porque en la soledad, en el sufrimiento, en el desprecio, en el menosprecio de sus hermanos, era que él en la madrugada, el pobrecito, cuidando las ovejas, entonces tocaba instrumento, aprendió a tocar y aprendió a cantar. Y le cantaba al Dios que lo acompañaba. En su soledad, hermano, en su momento de dificultad. Óyeme, usted no sabe lo que es la soledad, hermano. Usted no sabe lo que es ser despreciado. Lo que es cuando alguien te maltrata, te dice palabras obscenas y tú no sabes por qué. Tú dices: ¿por qué es que me tratan así? ¿Qué fue lo que hice? ¿Cuál es mi pecado? ¿Cuál es mi error? Me imagino que eso decía David. Oye lo que dice David. En el mismo libro de los Salmos, pero en el capítulo 69, él hablando con Dios, dice: porque por amor de ti, diciéndole a Dios, he sufrido afrenta, confusión ha cubierto mi rostro, extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. O sea, eran sus hermanos, pero no lo trataban como hermano, lo trataban peor que a un esclavo, porque el esclavo, por lo menos tú sabes que es esclavo porque es extranjero. Y el esclavo, según el derecho antiguo, no tenía ningún derecho. Era como una mercancía, era como un animal que tú lo podías matar, lo podías golpear, lo podías vender. Pero no así en el caso de David. ¿Por qué? Porque David, aunque ellos entendían que era peor que un esclavo, pero estaba en la casa. Y para algunas cosas, aunque sea para cuidar las ovejas, sí lo trataban como hijo. Me imagino las lágrimas de David cuando clamaba a Dios y le decía: ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Solo por amor a ti yo estoy sufriendo esta ofrenda. Porque si no fuera por amor a ti, yo me fuera de aquí y abandonara, ya no siguiera con esto. Pero parece que Dios le decía: no te puedes ir. Tienes que esperar mi tiempo, cuando yo te diga. Tú lo harás, pero es cuando yo te diga. Ahora, situémonos en cuando llega entonces el profeta. Dios me ha enviado a ungir uno de tus hijos como el próximo rey en sustitución del rey Saúl. Eso es una afrenta muy grande. Mira, si Saúl se da cuenta de ese acontecimiento, acaba con la familia completa de Isaí. Yo creo que hasta los tataratátaras se iban. Ahí no iba a quedar nadie, porque será una afrenta muy grande para un rey. Pero
el profeta lo supo hacer. El profeta habló con Jehová y le dijo: ven acá, cuando Saúl se dé cuenta, me va a matar y nadie podrá salvarme. Y Dios le dijo: no, hagas un cordero y di que tú vas a adorar a Dios y que vas a hacer un sacrificio. Y allá invita a los sacerdotes, invita a Isaí al sacrificio, y después del sacrificio, simuladamente coge para la casa de Isaí, y allí yo te voy a decir a quién de los hijos de Isaí tú me vas a ungir como el próximo rey de Israel. Pasan 7. En los 7 el profeta se equivoca, hermano. Porque el hombre no ve lo que Dios ve. El hombre juzga por apariencia. El hombre no juzga conforme al corazón de Dios, conforme a la espiritualidad, conforme a una base cierta. El hombre juzga por lo que ve en sus ojos. De ahí que, bueno, en todas partes yo comprobé mucho eso. Yo lo hacía como un experimento social. Yo iba al tribunal y cuando iba sin corbata y me acercaba a la secretaria, me decía: dígame, señor, ¿qué le puedo servir? Y yo decía: no, que yo vine a investigar de un expediente. ¿Y cuál es el abogado? Pues soy yo. Ah, ¿usted es abogado? Sí, yo soy el abogado. Ahora, cuando yo iba trajeado, dígame, doctor, ¿en qué le servimos? Digo: no, que vine a buscar un expediente. ¿En qué número? Tal número. O sea, juzgan por apariencia. Un saco no quiere decir que una gente sea abogado. Como un estetoscopio no quiere decir que sea médico. Amén. Pero la gente juzga por lo que ve en sus ojos. Ahora te puedo decir que Dios escoge al desechado, al menospreciado, al que nadie ve, al que todo el mundo menosprecia. A ese escoge Dios. ¿Por qué? Porque ese en su aflicción busca de Dios. En su aflicción doble rodilla. En su silencio, en su soledad, en su sufrimiento, se mete con Dios, y Dios es hallado de todo aquel que de corazón le busca, hermano. Desechado por el hombre, pero escogido por Dios. Primera de Samuel, capítulo 16. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 10. Dice: e hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha escogido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar. Y vaya problema, eso crea mucha confusión. De todos los hijos de Isaí, el único que era rubio y bonito era David. Los demás eran plenos judíos. David era chiquito, bonito y rubito, de buen parecer. Ahora, inmediatamente David entra a la casa. Me imagino el mal olor de la vaca, del monte, de las ovejas, del trasnocho, no se había bañado. Pero inmediatamente Dios le dice al profeta: úngelo, porque ese es el próximo rey de Israel. Me imagino que Samuel pediría confirmación varias veces. Jehová, ¿tú estás seguro? Jehová, mira. Hermano, mire, fue que yo no ayudé la semana pasada. Por eso está pasando esto. Deme un chancecito, déme consultar de nuevo, a ver. Me imagino que buscaré el conmigo en tu hija, a ver si Dios decía que sí. Pero ya Dios había dicho: úngelo, porque tú estás frente al rey de Israel. Alabado sea Dios. Bendito sea Jesús. Aleluya. Dice la Biblia que entonces, en obediencia, Samuel lo vio.
Pero yo te aseguro que para Samuel ese no era el rey. Para Samuel, al igual que para todos, Isaí, los hijos de Isaí, todo el mundo, era un error. Un error que más adelante quizás yo esperaba que iba a ser subsanado. Pero ¿qué pasa? A veces nosotros pensamos que Dios nos llama, que Dios nos selecciona y que Él ya, es que de una vez. No, ya me ungieron como rey, mañana estoy en el palacio. Mañana voy y le digo a Saúl, quítate de ahí, que a mí me ungieron como rey, yo soy el próximo rey. No, hermano, no. Hay un periodo de preparación, hermano. Hay un periodo de capacitación. Fíjate de qué manera Dios introduce a David en el palacio. Ya Saúl había sido desechado. Pero permite Dios, no fue que Dios lo envió, no fue que el espíritu inmundo iba de parte de Dios. Mira, Dios me envió a que te atormente. No, simplemente nosotros somos un vaso, hermano. Amén. Usted y yo somos vasos. Y si el espíritu de Dios no mora en nosotros, el espíritu del diablo mora en nosotros. ¿Por qué? Porque no vamos a estar vacíos. Siempre vamos a estar llenos o de un espíritu o del otro. O estamos con Dios o el diablo está con nosotros. No es porque lo querramos, es que es así, hermanos. Es que es así. Es que nosotros simplemente somos barro, ceniza, polvo, tierra. Eso es lo que somos, hermano, tierra. Cuando Dios hizo el muñeco, hasta que Dios no sopló el espíritu en el muñeco era tierra. Entonces nosotros, para poder sobrevivir en el mundo espiritual, necesitamos un espíritu. Santo. Si tenemos a Cristo, entonces mora en nosotros el Espíritu de Dios. Amén. Y el Espíritu de Dios nos revela, y el Espíritu de Dios nos guía, y el Espíritu de Dios nos capacita, y el Espíritu de Dios nos da paciencia, nos da los dones espirituales. Pero cuando flaqueamos, y el Espíritu de Dios entonces tiene que irse por consecuencia de que nos hacemos de nuevo esclavos del pecado, no que nos hacemos pecadores, porque pecadores somos, esclavos del pecado. La persona que peca adrede, que dice, yo sé que a Dios no le agrada, pero a mí qué me importa, Dios que haga lo que le dé su gana, lo voy a hacer. Y sigue insistiendo en el pecado, en el pecado, en el pecado. Entonces Dios, simplemente el Espíritu de Dios se retira de esa persona. ¿Y qué dice la Biblia? Dice la Biblia que cuando el espíritu inmundo anda sediento por lugares calientes, por lugares desérticos, vuelve a su casa de donde salió, cuando la persona se convirtió, y hallando la casa limpia y ordenada, dice, ay, pero mira, está vacía. Déjame yo hacerme inquilino aquí de nuevo. Va y busca 7 espíritus peores que él y viene y habita en esa persona en la cual antes moraba el Espíritu de Dios. Por eso dice la Biblia que la condición espiritual de esa persona viene a ser peor que antes de convertirse. El espíritu inmundo entonces ataca a Saúl y uno de los siervos le dice, oye, pero si tú buscas a alguien que toque el arpa y que la toque bien, tú tendrás calma, tú tendrás tranquilidad. Y el espíritu inmundo no te va a asediar. Y él dice, pero yo no conozco a nadie que toque arpa. Y entonces otro dice, pero yo conozco un hijo de Isaí que sabe tocar, que el Espíritu de Dios está en él. Y entonces dice Saúl, ¿y quién es ese? O ese el más pequeño, David. Me imagino, porque el rey tiene muchas informaciones, que el rey pensaría de una vez, pero no el hijo adulterino, no el que él desprecia, el que él tiene en el campo, ese es el que toca bien. Sí, ese músico, y toca bien, y es bonito, y el Espíritu de Dios está en él. Tráiganme ese hombre. Y una vez mandó, vayan, díganle a Isaí que digo yo que me envíe a su hijo David para que esté conmigo y me toque. Y dice la Biblia que cada vez que David comenzaba a tocar,
ese día el rey no se trasnochaba, el rey dormía. ¿Por qué? Porque el espíritu inmundo corría, se iba de allí y entonces él se sentía tranquilo. Gloria a Dios. Así introdujo Jehová al futuro rey David en el palacio. Gloria a Dios. Lo introduce en el palacio. Ahora, David tocaba el arpa y el demonio se marchaba dejando a Saúl liberado, pero liberado momentáneamente. Momentáneamente, porque el único remedio para los demonios es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Donde no está el Espíritu de Dios, olvídese, habrá mejoría, habrá aparente calma, pero el Espíritu inmundo vuelve de nuevo. Y vuelve y sigue haciendo que la persona haga cosas indebidas. Ahora, cuando Saúl se da cuenta del problema, porque el profeta se lo dijo, Dios te desechó y se escogió a uno para que sea rey en lugar tuyo. Cuando él se dio cuenta que el futuro rey era David, comenzó a perseguirlo. Pero no solo a David. Recuerda usted que yo dije que si Saúl se hubiera dado cuenta, acaba con la familia, iba a acabar con la familia. Oye lo que dice la palabra, Primera de Samuel, capítulo 22, versículo 3. Dice, y se fue David de allí a Mizpa de Moab, y dijo al rey de Moab, yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab y habitaron con él todo el tiempo que David tuvo en el lugar fuera. O sea, los años que David duró corriéndole a Saúl, los padres, tanto Isaí como la madre de David, estuvieron en Moab. Parece, porque la Biblia no menciona que hayan vuelto de Moab, que perecieron en Moab. O sea, el buen hijo a su casa vuelve. Isaí era moabita, aunque estaba habitando con los judíos. Pero lo que quiero que te quede en la cabeza en esta mañana es que no importa donde tú hayas nacido, no importa los maltratos que te hayan hecho en la niñez, en la infancia, en la adolescencia, no importa las vejaciones, no importa que te hayan dicho bruto, bruta, que tú no vas a servir para nada. Yo sé lo que te estoy diciendo porque yo pasé por ahí yo vengo de esos lugares. De por ahí yo vengo, cuando decían, íbamos con la lista de los libros y el más viejo iba con su lista y mi papá decía, vayan a la librería, díganle que le den todos los libros. Él era un año mayor que yo y me llevaba un curso y a él le compraban todos los libros y a mí me decían el pavo porque yo, como era un frustrado, como era un tipo herido desde que nací, yo siempre andaba medio apagado y asustado porque yo sabía que me iban a despreciar. Y cuando yo iba le decía, papi, mire los libros que me dieron a mí, yo no voy a gastar dinero, yo no tengo dinero para gastar dinero en libros. Además, ¿para qué vas a comprarte el libro a ti? No va a dar para nada. Yo, no, pues está bien, está bien. Yo estudiaba con los libros que él dejaba. Con esos libros yo estudiaba, o en la biblioteca. Iba a la biblioteca y copiaba mi tarea. Pero, fíjate de qué manera aprovecha hasta lo malo. Hasta lo que el diablo te hace para herir, que Dios lo usa para bien. Amén. Porque cuando a mí me decían que yo no iba a servir para nada, cuando a mí me decían que yo iba a ser bruto, que yo era bruto, que yo nunca iba a llegar a nada, yo decía en la escuela, bueno, mi hermano lee una sola vez y se lo aprende. Como yo soy bruto, yo lo voy a leer 10 veces, pero me lo voy a aprender. Entonces yo amanecía leyendo lo que él se aprendía en una sola leída, porque es verdad que el tipo era un genio. El tipo leía y se dejaba el libro. Pregúntame, todo. Era famoso el salsero.
el chiquitín, como le decía. Sin embargo, a él le frustraron la vida. ¿Por qué? Porque lo elevaron demasiado y cuando cayó del pedestal se reventó. A mí nunca me elevaron, yo me fui elevando conforme a la misericordia de Dios. Y aquí estamos perseverando por la gracia de Dios. O sea que Dios siempre cumplirá su propósito en ti, aunque el hombre te deseche, aunque el hombre diga que tú no vas a dar para nada, aunque te menosprecien, aunque te golpeen. Si los propósitos de Dios están contigo, se van a cumplir. Amén. ¿Y sabes qué? No ayudes a Dios. No lo ayudes. Déjalo que Él haga. Amén. Porque es un error que cometemos nosotros cuando queremos ayudar a Dios. Ah, que Dios me dijo que yo voy a pastorear y a la semana estoy yo comprando sillas y buscando un local. Voy a buscar los planes de Dios. Porque Dios me dijo que iba a hacer, pero no me ha dicho ve y hazlo. No me ha puesto todavía. Entonces concluyo con las palabras de David, que aunque comenzó con dolor, diciendo, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre, concluye diciendo, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Gloria a Dios. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces, oye el proceso, entonces enseñaré a los transgresores tu camino y los pecadores se convertirán a ti. ¿Cuándo? Cuando Dios me trabaje a mí, cuando Dios me llene del Espíritu a mí. Nadie puede dar lo que no tiene. Así que si Dios te dijo, Dios lo hará. Amén. Desechado por los hombres, pero escogido por Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde.